noches, un placer saludarles una vez más acá, esta vez también llegando no solo a través de su pantalla de televisión, sino también a través de la web por www.falconiatv.com.be. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Doctor, encantada de saludarlo. Nuevamente nuestro especialista en cuántica y medicina de la conciencia, el doctor Ángel Eduardo García Montero. Gracias, Katy. Feliz noche para todos. Contento de estar aquí nuevamente contigo en Cuánticamente. Así es. Y bueno, hoy tenemos un programa relacionado con el tema de las creencias ya en su segunda parte. Por cierto que en una primera parte hablamos sobre las creencias específicamente en el área de la salud. Hoy vamos a hablar también de las creencias no solo que afectan nuestra salud o que también nos pueden generar enfermedad, sino también el caso de aquellas creencias que nos limitan para realizar cualquier actividad o desempeñar algún objetivo o plan que tengamos de vida, y además también digamos que nos rigen y nos limitan en muchas de las situaciones. Tenemos que hay creencias insanas, que por ejemplo hay autores como Simon Diels, que por cierto usted cita mucho, de los años y algunas investigaciones de los años 1993-1996, que hablan acerca del sistema de creencias y citan justamente las creencias insanas, y que tienen que ver con que a veces hay poca información o una información distorsionada de lo que es la realidad, ¿no? O de lo que son estos conocimientos, y que a la vez entonces repercuten en la realidad. Pero vamos a hablar más en detalle con el doctor Ángel Eduardo para que nos explique entonces acerca de qué nos hablan estos autores y también nos hable de su opinión particular al respecto. Ok, bueno, mira, para crear un hilo conductor con el programa anterior de creencias, donde decíamos que la creencia es la que determina las capacidades y el comportamiento de una persona, es el nivel donde las personas encuentran el por qué hacen las cosas, es un nivel donde reside la interpretación de la persona en diferentes aspectos de la vida. Tiene mucho que ver con el merecimiento, tiene mucho que ver con valores, con principios. La creencia de alguna manera es la que sostiene la autoestima, la que sostiene cómo la persona se ve a sí misma, cómo la persona interpreta sus habilidades, sus capacidades para hacer algo o no hacerla. Que por lo general se forma desde los primeros años. Sí, ¿no? Obviamente. Y por el entorno también, lo decíamos. Acuérdate que las creencias se alimentan de todo. Las creencias se alimentan de la información de la familia, las creencias se alimentan de la religión, se alimentan de toda la información sociocultural, se alimenta incluso de lo que viene de generaciones en generaciones, se alimentan de los sitios donde estamos. Es decir, no es la misma significación que tiene un fenómeno aquí que, por ejemplo, en Asia. Es decir, el caso de los fenómenos religiosos. Es decir, si nosotros hubiésemos nacido en Jordania, por ejemplo, si tú en vez de nacer en Coro, que creo que naciste en Coro, ¿no? Hasta donde yo sé, creo que sí también. Hubieses nacido en Jordania, muy probablemente no hubiese sido bautizada como católica, sino que fueses musulmán. Entonces las creencias tienen mucho que ver con los sitios. Tiene que ver con los convencionalismos en este caso, sí, ¿no? Sí. Convencionalismos culturales y sociales. Las creencias de alguna manera son ideas consensuadas. Ideas consensuadas que llegan a ser incluso consensuadas inconscientemente. Tú empiezas a alimentarte de las ideas de una comunidad sin hacer conciencia de que en algún momento del desarrollo y de la historia de esas comunidades, esas ideas se fueron introduciendo y se hizo un consenso. Por ejemplo, hace 500 y tantos años llegaron los españoles aquí, pero los residentes de esta zona tenían unas ideas distintas, unas creencias distintas, tenían una manera de relacionarse con la naturaleza totalmente distinta. Nosotros, la corona española nos manda para acá la escoria, y entonces esa escoria llega aquí acá arrasando con todo, ¿ok? Según relata la historia. Según relata la historia. Pero es que además a las pruebas me remito, aquí no quedaron indios, todos fueron exterminados. Mira, hay una investigación que hace el gobierno de Brasil, que por cierto es una investigación que comenzó en el gobierno de Melo. ¿Cómo se llama el presidente que estuvo antes de Collor de Melo? Ellos nombran una comisión multidisciplinaria que investigó incluso hasta la calidad de la tierra de la Amazonía, del Amazonas. Y incluso se determinó que ahí vivieron más de 5 millones de personas.
y en estos momentos hay 300. Es decir, hubo una especie de exterminio. Incluso se encontraron tribus originarias que no han sido contaminadas en nada y tienen un sistema de vida totalmente diferente al nuestro. Sí, uno de los investigadores, por cierto, un investigador español, encontró que ellos no tienen palabras que nosotros usamos para ofender, ellos dentro de su dialecto, porque acuérdate que en toda la Amazonía, incluyendo la zona de Brasil, la zona de Venezuela, hay más de 170 dialectos. Y hay dialectos donde no se conocen palabras de ofensa. No existen las palabras ofensivas. No existen las palabras ofensivas. Quiere decir que esas personas tienen una manera de ser, de una manera de conectarse con y de relacionarse distinta a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que las ideas van penetrando en una comunidad y hasta que no hay un consenso inconsciente, lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo, nosotros lo llamamos campo mórfico, hasta que no hay una masa crítica que maneja una idea, no se hace una idea consensuada. Entonces, esas ideas... ¿De cuánto puede ser esa masa crítica? ¿Lo ha estudiado alguna vez, sí, doctor? Para hacer ese cambio o ese impacto en las creencias. En el libro de Greg Braden, El efecto Isaías, se dice, él plantea, según unos estudios en los cuales él se basa, de varios investigadores, plantea que es la raíz cuadrada del 1% de la población. La raíz cuadrada del 1% de la población. Yo una vez me puse a sacar la cuenta y me daba la masa crítica en Falcón, me daban en Coro me daban 52 personas. Me imagino que en Paraguaná deben ser como 60 personas. La masa crítica, cuando una persona maneja una idea congruentemente, porque no es lo mismo manosear una idea, repasar una idea, que manejarla congruentemente. Congruentemente es cuando ya tú tienes la creencia consolidada. Claro. Por ejemplo, podemos profesar, yo veo en esas reuniones que hay hasta 100 personas y profesan todo entusiasmado y tal. Te voy a dar un ejemplo clásico. Te voy a dar un ejemplo clásico. Hay personas que cuestionan un tipo de religión, ¿ok? Pero siguen asistiendo a los rituales de esa religión. O sea, ahí no hay una idea, no hay una creencia congruente. ¿Tú me entiendes? Claro. Así como hay personas que cuestionan una religión y creen que la actitud del libre pensamiento, como lo asumimos nosotros en Cuánticamente, es la postura correcta, pero sin embargo siguen coqueteando con otras vertientes. Ajá, ¿Ok? Entonces ahí esa idea no cala, desde el punto de vista de la resonancia mórfica, no cala. La resonancia mórfica asume la vibración cuando la vibración es limpia. Y para que la vibración sea limpia, tú tienes que ser congruente con tu idea. Excelente. Vamos, doctor, a ver justamente algunas opiniones que recogimos en la calle. Bueno, prácticamente son 3, porque eso es como un ejemplo de lo que estamos hablando, y luego vamos a hablar acerca de las creencias limitantes y las creencias potenciadoras. Adelante. Creemos en Dios porque nos los inculcan en nuestra casa. Creemos en las religiones, creemos en las culturas, más que todo es por eso, pues porque nos los inculcan en casa. En lo personal es eso, pues, una creencia. ¿Tienes alguna creencia limitante? En el hombre. La creencia limitante es en el hombre en sí. ¿Y cómo es eso? Bueno, te podría decir que es por a través de la historia, pues. El hombre en sí ha hecho que perdamos creencia en nosotros mismos debido a ¿cómo te explico? A la desconfianza, pues. A la desconfianza, a la traición, a tantas cosas que a nivel histórico han pasado. Creo que es de acuerdo a una base familiar, que se basa de acuerdo a la base familiar. Pues es la creencia que posea cada familia y uno va levantándose con la cultura en cada pueblo, de acuerdo a la familia. ¿Su creencia sobre el dinero? Bueno, el dinero, la Biblia dice que es la raíz de todos los males. Es bueno, pero hay que saberlo usar para cosas buenas. ¿Tiene usted alguna creencia limitante? ¿Algo que la limita para hacer? ¿Como qué más o menos? ¿Alguna meta que usted tenga, pero que tiene una creencia usted que la limita a realizarlo? Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a viajar y eso es una creencia limitante. No,
porque como le digo, yo soy cristiana y cuando nosotros creemos en Cristo, no le tenemos miedo a nada. No le tememos a nada porque tenemos un Dios grande que nos cuida en todo momento. No hay límite. No hay límite. Primeramente la creencia que tenemos absolutamente que creemos en Dios, el Dios que está en el cielo, que creemos pues en Él. Y otra creencia de la que a veces nosotros creemos cuando necesitamos como votantes a cualquier candidato, entonces creemos pues en la propuesta que ellos tienen. Eso es una creencia que nosotros vivimos pues viviendo de esa creencia. Fíjate Bueno, qué bueno, son porque, tres opiniones qué diferentes, bueno ¿no? porque cada uno tiene una vertiente, una tiene... Sobre el hombre el primero. Habló sobre la limitación, la creencia limitante en el hombre, pero el muchacho hablaba muy bien, fíjate que creemos porque nos inculca la familia. Ajá. Es una religión porque la familia nos lo dice, ¿ok? Y la otra, bueno, en la creencia limitante ya lo había dicho, ¿no? Que la Biblia dice que el dinero es que la raíz de todos los De males. todos los males, Eso puede originar una creencia limitante bien importante, es decir, porque fíjate cómo la religión influye considerablemente en las creencias, considerablemente. Claro. Otra de las cosas con la que yo no estoy de acuerdo es esa visión de la creencia religiosa, cuando te dice, no, es que yo no tengo límite porque yo estoy con Cristo, yo estoy con Dios. Resulta que como la idea de yo estoy con, ese con no está dentro, ese con está afuera. Y resulta que ahí la persona se desempodera. Cuando la persona se desempodera, sus estructuras internas leen la imposibilidad de hacer las cosas. Es decir, a mí me salvan de afuera, a mí me protegen de afuera. Sin pensar que es adentro. Sin pensar que el proceso de empoderamiento y de crear confianza en todas las cosas que yo debo obtener viene de adentro. Claro. ¿Ok? Es allí donde la religión ha deformado el proceso a través del cual la persona debe empoderarse en sí, en sus cualidades, en sus competencias, en sus condiciones. No digo con esto que está separado del poder divino, ni el Dios, no. Es que justamente la semilla de la divinidad está en nuestras potencialidades y en la medida en que más las desarrollamos, en esa medida estamos más conectados con esa divinidad. No es que yo voy a esperar que la divinidad me proteja a mí, no, es que yo tengo condiciones para hacer lo que yo debo hacer para empoderarme y autoprotegerme desde mi condición divina. A Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando y con el mazo dando. Claro. Y por otro lado, bueno, el último te habló de la creencia política. Correcto. Si yo tengo un candidato y creo en su propuesta, bueno, la política es una creencia. Pero acuérdate que la creencia, bueno, te voy a decir algo, la creencia no es razón. ¿Cómo es eso? La creencia no es razón porque hay creencias que la persona... Mira, todas las guerras en el mundo se han dado por creencias. Claro. Todas las guerras. No quiere decir que eso sea algo razonable. Una visión distorsionada. Como fíjate, leyendo un libro extraordinario, La Rueda de la Vida, de Elizabeth Kübler-Ross, una psiquiatra que hizo un trabajo hermoso sobre los moribundos. Elizabeth Kübler contaba cuando ella llegó a Alemania después de la guerra, aquello devastado, cuando fue a Auschwitz, en Polonia, que eso fue, bueno, una matanza enorme. Y ella le decía a una enfermera, ella como médico estaba con una enfermera y le dice, no entiendo de dónde salió tanta maldad de los alemanes. Le decía Elizabeth Kübler a la enfermera. Y la enfermera alemana decía, doctora, si usted hubiese sido alemana y hubiese estado en Alemania en ese momento, usted hubiese pensado como pensaban los alemanes en ese momento. Claro, tienen una visión diferente. Y la doctora Elizabeth Kübler reflexionó sobre eso y dijo, tienes razón. ¿Por qué? Es la influencia del inconsciente colectivo en las creencias. Porque la creencia colectiva... El sistema de creencias de ese El sistema de creencias colectivamente te contamina en tu campo. Y como no es razonable, si tú no vas a esperar a analizar, sencillamente tú actúas en base a eso. Es lo que pasa con los políticos, porque tú ves dos personas con tendencia política discutiendo y son dos creencias que están allí, dos creencias contrarias, por lo tanto no se van a poner de acuerdo nunca. Claro. ¿Okay? Para tú poder ver la realidad de una manera más objetiva, tú tienes que trascender el mundo
de las creencias y verte y irte al mundo de la razón, ¿ok? De la razón, pero de la razón libre. El problema es, hoy veía un programa con Cala en el CNN y me pareció algo interesante la introducción, porque él decía, no somos 100% libres. Y en realidad no somos libres porque estamos imbuidos, estamos llenos de demasiadas creencias que nosotros inconscientemente, incluso aunque hablamos de que somos libres pensadores, inconscientemente terminamos cayendo en creencias que son colectivas. Claro. Por ejemplo, muchas de ellas religiosas, como una de las entrevistadas. O de salud también. Okay. En el caso de la salud, pues que yo lo veo a diario en mi consultorio, las personas no saben cómo se afectan con las creencias limitantes. ¿Qué sucede? Acuérdate de que nosotros estamos hechos de átomos y de moléculas. De toda molécula es un conjunto de átomos. Y cuando nosotros tenemos una convicción de un pensamiento a raíz de una creencia limitante, eso tiene un nivel vibratorio y eso es captado por el átomo y por las moléculas, por supuesto, de las células y de los tejidos. De manera que una creencia tiene hasta su condición biológica. ¿Ok? Entonces, fíjate hasta dónde puede influir una creencia. Una creencia limitante nos enferma. Una creencia potenciadora nos puede sanar. Vamos a ver justamente las imágenes porque quisiera que entonces refuerce eso un poco con lo que vamos a ver a continuación para que el público también vaya viendo y asociando, digamos, esto que estamos diciendo acá. Y vamos a ver en primer lugar unas frases, doctor, que son bien interesantes y que a veces son las que nos signan, digamos, el sistema de creencias que tenemos. Ahí está, si se ven algunas, no puedo equivocarme, todo me sale mal, la gente es mala, no puedo salir de esto. Y son varias, no puedo salir de esto, ya no hay vuelta atrás, esto y cada día va a empeorar. Eso son varias de las creencias que tenemos y varias de las frases que, digamos, nos reforzamos cada vez que actuamos en cualquier situación. Y el proceso de cambio, que usted lo decía, al principio es darte cuenta, comprender, disociarte y reprogramarte, ¿no? De eso también vamos a hablar más adelante en la parte de las creencias potenciadoras y un poco un dibujito allí que veíamos que tomamos acerca de yo siento, pienso y de acuerdo a eso actúo. Pero díganos entonces o síganos hablando acerca de las creencias limitantes justamente reforzado con estas imágenes que vemos en pantalla. Sí, bueno, te quedaron bonitos los dibujitos. El enemigo de la edad son tus creencias. Esa está muy buena. En estos días vi por un video que alguna de ustedes, no sé cuál, me envió sobre una mujer de 80 y pico de años que estaba bailando danza. Una cosa extraordinaria. Sí. Okay. Bueno, justamente la vejez es uno de los aspectos donde más creencias limitantes hay. Sí. Okay. Donde más creencias limitantes hay porque la persona empieza a caer en los años y dice, bueno, ya estoy viejo. Ya, bueno, son los achaques de la edad. No, la edad no tiene achaques. Fíjate, esa imagen del elefante es muy apropiada porque justamente así entrenan los elefantes de circo. Cuando los elefantes están chiquiticos, los amarran a un árbol, bueno, muy fuerte y por lo tanto no pueden zafarse. Y ya después de pasar tanto tiempo sin zafarse, tú le puedes amarrar un hilo a una silla que solamente con un medio movimiento del elefante, bueno, por supuesto con la fuerza del elefante, eso lo va a poder zafarse. Claro. Sin embargo, el condicionamiento de sus primeros años, de sus primeros tiempos de vida, el elefante fue amarrado de verdad. Solamente hace falta que le amarren una cuerdita para creer. Ellos creen que ellos están amarrados. Eso lo hacen con los elefantes de circo. Bueno, justamente eso que sucede con los elefantes de circo es lo que sucede con el ser humano. A nosotros nos están amarrando desde que nacemos. Hay algunos autores que plantean que nosotros nacemos genios y la familia, la sociedad y la religión se encargan de desgenializarnos. La familia, la sociedad y la religión se encargan de desgenializarnos. ¿Okay? Yo tengo aquí una investigación, por cierto, de Viloria que dice que, por ejemplo, señala que las creencias también es la ingenuidad, desinformación, los conocimientos o los mensajes que se manejan de los padres o de las figuras que son paternas, claro, en este caso,
Y los convencionalismos sociales, por cierto, también habla de los principios éticos que tienen que ver con la parte del ser, la trascendencia y la espiritualidad, como usted bien lo decía. O sea, son varios aspectos en ese caso, fíjate, ¿no? sí, lógicamente, pues todo lo que te dice la familia, que tú empiezas a escucharlo incluso cuando no tienes poder de análisis, cuando no tienes la posibilidad de discernir. Claro, afortunadamente en estos momentos están naciendo unos niños que parece que ya tienen capacidad de discernir antes de nacer. Sí, y eso, bueno, son almas evolucionadas, y yo creo que ahí está la esperanza de la trascendencia de esta civilización. Esta es una civilización que justamente por manejar tantas creencias limitantes está al borde de la desaparición. Y que esos niños que están naciendo ahora, que yo he venido, bueno, dándome cuenta, y creo que son almas evolucionadas, ahí es donde está la esperanza de esta evolución. Porque nosotros, es decir, nuestros padres y nuestra generación está full de creencias limitantes. La creencia limitante, fíjate, cada paciente que me llega a mí con una patología crónica, eso es una expresión de una cascada de creencias limitantes. Ahí, por cierto, hay algunos comentarios acerca de los cambios de creencia en ese caso, ¿no? Pasando de las limitantes a la potenciadora. Pero fíjate, hay una frase de Albert Einstein que no sé cuál es la que aparece allí, pero Albert Einstein fue un hombre que rompió paradigmas. Es decir, fue el primero que fue capaz de hablar de que la imaginación era más poderosa que el conocimiento. Correcto. Y justamente eso es lo que tú te empoderas a través de lo que eres capaz de imaginar. ¿Ok? Porque la imaginación es lo que tú empiezas a adelantar de lo que quieres que ocurra. Y como hay una regla de la mente que plantea de que lo que esperas tiende a hacerse realidad, claro. Si tú empiezas a imaginar cada día más congruentemente, bueno, puedes hacer realidad lo que imaginas. Reforzando una frase también de Henry Ford que veíamos antes de estas dos placas, que hablaba acerca de tanto si crees como que no, siempre estarás en lo cierto, ¿no? Sí. Si crees que puede, como si crees que no puede, igual tienes razón. Exacto. ¿Okay? Ahí vemos otra de Albert Einstein, que Es hay la una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Claro, pero fíjate que la voluntad, propiamente como voluntad, está motorizada por la creencia. Exacto. O sea, no hay una voluntad hacia algo sin el estímulo de una creencia sólida. ¿Ok? Es decir, cuando dices yo sí puedo, eso tiene sus bemoles. Porque, fíjate, y creo que lo conversábamos en una ocasión, cuando tú abordas a una persona con cáncer y tú le dices, ¿tú crees que tú vas a sanar esa enfermedad, que tú vas a salir esto? Por supuesto, yo creo que yo puedo. No, yo puedo. Pero cuando tú le exploras el inconsciente a través de los test musculares, te das cuenta que no hay congruencia. Entonces, ¿cuál es la clave de la persona para poder creer congruentemente? Bueno, tienes que construir congruencia, tienes que poner el inconsciente a creer. Entonces tienes que salir de las creencias limitantes. Fíjate, yo me di cuenta en estos días, me pasó algo que me puso así en bandeja de plata, una creencia limitante y una creencia potenciadora. Cómo las personas a través de las creencias construyen una visión trágica de la vida. Pasa que una persona cercana a mi familia, una persona de la familia incluso, estaba embarazada, pero ella pierde el embarazo. ¿Ok? Sin embargo, ella, además es participante en el curso de Medicina de la Conciencia con nosotros, tiene una visión distinta del fenómeno, y ella asumió, bueno, este es un ser tan adelantado que apenas vino un rato dentro de mí, se volvió a ir y asumió las cosas extraordinariamente. A los días recibo una llamada, un mensaje, pues yo no recibo llamadas, sino mensajes. Recibo un mensaje de una participante en curaciones colectivas recientes que estaba, que el mundo se le vino encima porque su hija perdió el embarazo. ¿Ok? Entonces, son dos visiones de la vida. Una que toma con eso... el mismo caso. Es el mismo caso, exactamente. Es el mismo caso. Una ve eso como una circunstancia a través del cual el universo, pues, le habló a través de un suceso, y su postura es una postura profundamente espiritual de la situación. Y dice, bueno, ella le dio varios reencuadres, pero el reencuadre fundamental es que, no tenía necesidad de venir y se fue rápido. El otro es, Dios mío, perdimos el bebé. ¿Ok? Pero resulta que las creencias que tenemos de que
bueno, de que una barriga es un embarazo y esa es una persona que tiene que nacer y tal, una serie de condicionamientos te hacen pensar que es una tragedia y realmente no hay tragedia. El tinte de tragedia se lo damos nosotros a través de que elegimos, por todas las creencias limitantes, elegimos pensar y creer que eso es una tragedia cuando en realidad no hay tragedia. Vamos a hablar más sobre las creencias y en otros casos como aquellas de las populares, las creencias populares también, las creencias sobre la obesidad, la creencia sobre el dinero que tenemos, que ya veíamos una Por al ahí habló principio. una de eso. Y las creencias acerca de las relaciones y la pareja específicamente, pero al regreso de la pausa.